Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy muchas gracias a Dios. Hoy 18 de mayo, ya martes 18 de mayo del 2021. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Creo que ninguno de los que estamos escuchando este devocional no podemos decir que Dios no ha sido bueno, y creo que siempre es un privilegio el poder tener y apartar ese tiempo con el Señor para poder tener esta escudriñar su palabra, el poder crecer espiritualmente. Y gracias al Señor porque nos dan este espacio en las redes sociales a través de este ministerio que se ha hecho a raíz de todas estas circunstancias que se han dado por la pandemia. Le doy muchas gracias a Dios porque creo que cada noche que escuchamos algún devocional, o en las mañanas que escuchamos también el devocional pastoral, somos alimentados espiritualmente por la palabra de Dios. Y creo que sin lugar a duda este espacio que se abre este martes también es de mucha bendición para cada uno de nosotros, porque realmente los varones se ha tenido a que los martes podamos compartir con toda la iglesia este tiempo devocional, y en la cual estamos llevando este estudio de este libro de Jay Dennis que se llama Los hábitos de Jesús. Es un libro, hermanos, por demás de mucha bendición, creo que ha sido para la iglesia. Yo tengo entendido que las mujeres también en la femenil tuvieron este estudio devocional en su momento. Los varones también estamos compartiendo esta serie de temas de este libro, que sin lugar a duda están muy hermosos, muy interesantes, y podemos hoy aprender otro hábito de Jesús que realmente ha sido de mucha bendición, creo, para cada uno de nosotros, los que hemos llevado esta serie y que seguimos teniendo esta serie de estudios durante ya pues algunas semanas, más bien yo creo que ya algunos meses estamos llevando esta serie de estudios. Pero antes, hermanos, de empezar, me gustaría que hiciéramos una oración para ponernos en las manos del Señor y poder compartir con todos y cada uno de ustedes este tiempo devocional que llevamos para cada uno de ustedes y de los que están escuchando y de los que han de escuchar más adelante. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por la bendición que nos das de poder estar ante tu presencia, y suplicamos, Señor, que en este tiempo que se está dedicando a ti, tu Espíritu Santo nos inunde, nos llene y nos pueda abrir el entendimiento, Señor, para poner en práctica este hábito que sin lugar a dudas es muy importante también para nuestra vida. Suplicamos, Señor, que nos enseñes a aplicar tu palabra y a poder entender el mensaje que nos tienes para cada uno de nosotros. Bendice tu iglesia, Señor, bendice a cada uno de los oyentes y de los que se han de conectar más adelante. Gracias por tu bendición, Señor, y guíanos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, en este momento vamos a iniciar con este otro hábito de Jesús, que es el hábito de cumplir con la palabra dada. El hábito de cumplir con la palabra dada. El Señor Jesús, hermanos, definitivamente fue un hombre íntegro. Fue un hombre que definitivamente tenía unos hábitos extraordinarios. Recordando, hermanos, que un hábito es aquel cuando nos referimos a costumbres. Y bueno, sabemos que Jesús definitivamente tenía muchas costumbres, muchas actividades que hacía todos los días. Y bueno, definitivamente desglosando un poquito acerca de lo que es un hábito, sabemos que hay hábitos buenos, sabemos que hay hábitos malos. Sin embargo, Jesús siempre mantuvo hábitos buenos, hábitos extraordinarios, que son de los cuales nosotros hemos aprendido durante el transcurso de todos estos meses, durante esta serie de estudios. Y pues podemos determinar definitivamente que hay malos hábitos y que hay buenos hábitos. Los malos hábitos, pues yo creo que todo el mundo también lo sabemos, ¿verdad? A lo mejor pasar mucho tiempo viendo televisión, a lo mejor mucho tiempo en su celular, a lo mejor pues no haciendo nada, también es un mal hábito. El no escudriñar las escrituras, el no orar, son malos hábitos. Pero también sabemos cuáles son los buenos hábitos, y sobre todo los hábitos espirituales, ¿verdad? Porque definitivamente creo que nosotros sí tenemos buenos hábitos, y espero en Dios que todos los que estamos viendo este devocional podamos tener buenos hábitos en lugar de malos. Vemos que en esta noche, hermanos, nos corresponde hablar del hábito de cumplir con la palabra dada. El hábito de cumplir con la palabra dada.
Y aquí, hermanos, vamos a entender cómo Jesús realmente era una persona íntegra, una persona que realmente tenía compromiso, que realmente tenía, podía él dar su palabra para poder hacer muchas de las cosas que hizo durante su ministerio. Generalmente, hermanos, los humanos tenemos el hábito de dar nuestra palabra, es decir, que nos comprometemos con algo o con alguien. Muchas veces a lo mejor usted dice o a lo mejor usted repite frecuentemente estas palabras: cuenta conmigo, sí, así lo haré, te lo pago tal día, te voy a visitar a tal hora, ahí estaré, el trabajo te lo tengo listo para tal día. Y bueno, en fin, hay muchas otras frases que a lo mejor repetimos frecuentemente en el transcurso de nuestra vida. Pero la pregunta, hermanos, que nos atañe en esta noche es: ¿cómo estamos nosotros en el cumplimiento de nuestra palabra? ¿Cómo estamos nosotros en el cumplimiento de nuestra palabra? Casi siempre decimos: aquí estoy, siempre que me necesites, o como sea, yo llegaré a la hora que te dije. O sea, muchas veces repetimos y repetimos estas frases, pero muchas veces estamos muy lejos de poder cumplirlos. Veamos el ejemplo de Jesús, hermanos. Observemos el ejemplo de Jesús y verifiquemos cómo es que Jesús nos mostró cómo cumplir con la palabra dada. Veamos este ejemplo con Jesús. Me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias, si usted la tiene ahí a la mano, busquemos en nuestra Biblia. Vamos a buscar el Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 5, y de ahí nos vamos a saltar al versículo 7, Mateo capítulo 8, versículo 5 al 7, y de ahí nos vamos a saltar al versículo 13. Repito, la cita es Mateo capítulo 8, versículo 5 al 7, y de ahí nos saltamos al 13. Y vamos a ver cómo Jesús, en esta porción de la Biblia, vemos cómo realmente Él cumplía con la palabra dada. Dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En esta porción bíblica, hermanos, observamos, leemos y entendemos que Jesús, cuando daba su palabra acerca de hacer algo, realmente la cumplía. Y realmente hablamos de un compromiso, hablamos de una persona íntegra en la que siempre Él cumplía con lo que decía. Vamos a ver otra porción de la palabra de Dios que también habla sobre el cumplimiento de las palabras de Jesús. Busquemos Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. De ahí nos vamos a ir del 39 al 44. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo Jesús en el versículo 39 al 44. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Esto dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11. Aquí observamos, hermanos, una promesa, una palabra que dio el Señor Jesucristo. Habla sobre la resurrección de Lázaro,
y vemos cómo le dijo a María, la hermana del que había muerto, que iba a ir a ayudar a Lázaro para que él pudiera estar bien. Entonces vemos cómo realmente Jesús, aquí en esta circunstancia, vemos cómo Jesús realmente cumple también su palabra. Dice aquí que pasaron 4 días. En esta instancia hubo circunstancias en las cuales el Señor esperó un poco más de tiempo para poder cumplirla, mas sin embargo el Señor la hizo y la cumplió. Y entonces vemos como Lázaro no fue sanado, sino fue resucitado, y fue para testimonio de todos aquellos que estaban en ese momento. También podemos observar, hermanos, cómo el Señor Jesús definitivamente de dar su palabra en estos pasajes, vemos cómo realmente Jesús realmente se da como una persona íntegra, como una persona enteramente confiable, y es por eso, hermanos, que mucha gente creía en él. Es por eso que mucha gente tenía la confianza en él, porque sabía definitivamente que era una persona recta, era una persona que cumplía con su palabra, era una persona que realmente tenía el rostro de Dios en él. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que imitar esta característica, este hábito que el Señor Jesús hacía y que hizo durante su ministerio, enseñándonos que el hecho de dar la palabra dada es parte de de demostrar que somos parte de personas que realmente buscamos de Cristo y que debemos ser como Cristo. Y Cristo, hermanos, Jesucristo fue una persona íntegra, una persona que cumplía con lo que decía, una persona que daba su palabra y que la hacía y la ejecutaba. Así que, hermano, hermana, que tú me escuchas en esta noche, yo te invito a que si tú, hermano o hermana, eres de esas personas que no estás acostumbrada a cumplir con tu palabra, es momento de que reflexionemos, es momento de que entendamos que si nosotros queremos ser como Jesucristo, también debemos de entender que Jesús era una persona que buscaba cumplir con su palabra que él daba. Muy bien, vamos a ver los enemigos del hábito de cumplir con la palabra dada. Vamos a ver los enemigos que son por los cuales nosotros podríamos batallar de dar la palabra dada. Uno de ellos, hermanos, definitivamente es el poco interés. El poco interés que tú puedes prestarle a una persona, a una circunstancia, a una situación que se esté dando con tu prójimo. Y esto, hermanos, es un enemigo definitivamente que hace que pierdas credibilidad como persona y como cristiano. El poco interés, hermanos, realmente hace que tú seas una persona que realmente la gente no confía en ti. Entonces, ¿qué pasa cuando tú como persona no eres una persona que muestra interés, que muestras poco interés por las personas? Pues definitivamente, hermanos, vas a ser una persona que va a ser muy difícil de la que la gente confíe en ti. Va a ser muy difícil que una persona quiera escuchar de ti algo, porque definitivamente, hermanos, sabemos que una persona que muestra poco interés por alguien, definitivamente es alguien a lo mejor a la que a la gente no va a querer escuchar. ¿Y qué es lo que nos ha mandado el Señor? A predicar su palabra. Entonces, si tú pierdes interés por las personas o no cumples con este requisito, definitivamente es un enemigo del hábito de cumplir con tu palabra. Así que veamos otro enemigo de cumplir con tu palabra dada. Otra de ellas es la irresponsabilidad ilimitada. Es decir, que realmente tú no te encuentras con la capacidad de responder ante las circunstancias de tu palabra que estás efectuando con otra persona. Y muchas veces se da esto frecuentemente en nuestra vida. Muchas veces nosotros llegamos a tener una irresponsabilidad tan grande de decir si voy, si te pago, si hago esto, si hago el otro, y realmente estamos teniendo este mal hábito de ser irresponsables con nuestra palabra dada. Y realmente esto nos resta mucho a nosotros como personas, porque realmente la gente empieza a identificarte como una persona que es poco creíble o poco responsable. Este es un enemigo también de cumplir con la palabra dada. Otro enemigo, hermanos, que es de cumplir con la palabra dada, es también el egoísmo. El egoísmo, hermanos, es
uno de los enemigos también muy grandes. Nada más piensas en ti, nada más piensas en que hay individualismo, gente que realmente nada más piensa en su propio beneficio y que no estás pensando en los demás. Recordemos que Jesús siempre tuvo la disposición de pensar en los demás, en no tan solo no tan solo pensaba en sí mismo, sino pensaba también en los demás. Pensaba siempre en actuar, siempre en hacer el beneficio de los demás. Así que el egoísmo, sin lugar a duda, hermanos, el pensar nada más en ti mismo, en pensar en tu propio beneficio, es un enemigo claro de el hábito de cumplir con la palabra dada. También, hermanos, otro hábito que es por demás muy fuerte, si quieren verlo así, otro hábito que hace que sea un enemigo de cumplir con la palabra dada es la conveniencia. Muchas veces nosotros damos nuestra palabra con alguna persona, o en alguna circunstancia, solamente para recibir algo a cambio, por alguna conveniencia que tenemos. Y esto, hermanos, completamente está mal, porque nosotros debemos de ser personas íntegras, personas que realmente hacemos algo sin recibir nada a cambio. Jesús lo hizo así. Jesús siempre que quiso ayudar, o siempre hizo por hacer el bien a los demás, no lo hacía esperando recibir algo a cambio. Es más, no lo hacía ni siquiera con recibir las gracias de las personas. Él lo hacía por el simple hecho de demostrar el amor, al prójimo, de demostrar la misericordia, de demostrar la compasión, de demostrar realmente cómo estaba vestido de la gracia de Dios. Y esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender definitivamente de Jesucristo. La conveniencia, hermanos, es algo que rompe mucho con el hábito de cumplir con la palabra dada. Nosotros, cuando hagamos algo, no debemos de hacerlo con el fin de recibir algo a cambio, sino debemos de hacerlo todo para la gloria de Dios, de hacerlo porque demostramos realmente que somos personas que realmente queremos parecernos a Jesucristo, que hacemos algo sin el hecho de pensar en que tenemos que recibir las gracias o de recibir inclusive una palmada por lo que acabas de hacer. Comprométete, hermanos, cuando cumplas tu palabra, hazlo, y hazlo sin recibir nada a cambio, porque si tú obras, hermanos, por conveniencia, la miseria se va a adueñar de tu existencia. Vamos a ver otro hábito, otro enemigo del hábito de cumplir con la palabra dada. Y este creo que es muy famoso entre todos, el olvido. Muchas veces nosotros somos muy dados a prometer o a hacer algo, o a darle mi palabra a alguien de hacer algo, y se nos olvida. El olvido, hermanos, es un enemigo acérrimo del hecho de cumplir con nuestra palabra dada. Si tú tienes problemas de este tipo, apúntalo. Yo veo a veces, por ejemplo, a mi esposa que a veces pone algo en el refrigerador con una nota para que no se le olvide lo que tiene que hacer. Algunos usamos agendas, algunos inclusive nos mandamos un mensaje en el celular, algunos nos mandamos un correo, algunos los apuntamos con algunos papeles en la oficina o en donde usted está, para que no se nos olviden las cosas. El olvido, hermanos, también es un grave enemigo de cumplir con la palabra dada, y eso nos daña como personas en la integridad, para que la gente pueda ver en nosotros el reflejo de Jesucristo. Fórmese el hábito, hermano, fórmese el hábito de cumplir con la palabra dada. Aunque muchos hermanos realmente le prestan poca atención a este asunto, sin embargo, esto define, hermanos, definitivamente define mucho nuestro testimonio y define mucho nuestra credibilidad. Realmente el testimonio, hermanos, que tú das a las demás personas debe de ser el reflejo de Jesucristo. Debemos de nosotros ser como Jesucristo, y que la gente vea a ti, que vea en ti, en tu vida, el rostro de Cristo. Si te ve como una persona responsable también, si ve como que tú eres una persona que das tu palabra y la cumples, definitivamente el día que tú le hables a alguien de Jesucristo, va a creer, porque sabe que tú eres una persona íntegra, que eres una persona que cumple también con la palabra que tú das, porque esto entonces está viendo también el rostro de Cristo reflejado en ti. El hábito, hermanos, de cumplir con la palabra dada es algo que tenemos que implementar en nuestra vida. Recuerda, hermanos, lo que prometió
lo que tú prometiste. Recuerda siempre lo que tú prometiste, anótalo, que no se te olvide, porque tenemos mucha tendencia a olvidar lo que prometemos, tenemos mucha tendencia a no anotarlo, a no tenerlo como algo prioritario, es decir, a no mostrarle interés. Y entonces, si tienes esos problemas, anótalo para que tú puedas ser una persona que cumple con su palabra. También, hermanos, también debemos de cumplir con nuestra palabra dada, aunque las circunstancias hayan cambiado. Debemos también cumplir, hermanos, con nuestra palabra, aunque las circunstancias hayan cambiado. Recuerda, hermanos, que tu integridad y la reputación de Cristo está en juego. Así que si tú le dijiste, voy a ir, pero si pasa esto, o sea, si las circunstancias cambiaron, de todos modos tú debes de cumplir, porque tú prometiste estar ahí, porque tú prometiste pagar, porque tú prometiste hacer algo. Debes de cumplir aun cuando las circunstancias hayan cambiado. La integridad, hermanos, tuya, la integridad mía y el testimonio y la reputación de Cristo está en juego, hermanos. No lo eches en saco roto. Debemos de ser como Cristo. Debemos reflejar el rostro de Cristo. También, hermanos, debes de aprender a pedir disculpas. No te comprometas si realmente no lo vas a cumplir. Entonces debemos aprender a pedir disculpas y no a poner pretextos. Pedir disculpas, hermanos, es reconocer la falta. No debemos buscar justificaciones para quedar bien. Es decir, hermanos, cada vez que a lo mejor o bien no pudiste llegar en el tiempo, a lo mejor no pudiste tener el dinero suficiente para pagarle a alguien, a lo mejor a alguien le dijiste que lo ibas a ir a visitar y no pudiste hacerlo, no te justifiques. Realmente discúlpate y que vean también, hermanos, en ti que hay un verdadero arrepentimiento de que fracasaste en ese momento en tu palabra, pero que hay una disposición de poder remediar esta circunstancia. Así que aprende a pedir disculpas cuando prometes algo y no cumples, en lugar de justificarte. También, hermanos, otro consejo que te quiero dar es que si no estás seguro de poder cumplir con lo que prometes, no te comprometas. Si no estás seguro de que puedas hacerlo, no te comprometas. Calcula, hermanos, realmente el costo de tus promesas. Calcula, hermanos, la responsabilidad que estás adquiriendo de poder dar tu palabra. No te apresures. Hazlo realmente con el conocimiento y la convicción y el temor de Cristo, porque sabe que cuando tú das tu palabra y no la cumples, realmente estás faltando a tu promesa, a tu palabra y por ende a tu credibilidad y a tu testimonio. Si no estás seguro, hermanos, de poder cumplir lo que prometes, no te comprometas. Es mejor, hermanos, poder decir, ¿sabes qué? No puedo hacerlo o no voy a poder porque estoy muy saturado, porque no puedo por estas circunstancias, a que te comprometas y que no lo hagas. Si no estás seguro de poder cumplirlo, entonces mejor no lo hagas. También te quiero decir otra situación. No le digas a una persona una cosa y otra algo diferente. Es decir, si damos dos excusas diferentes, pronto saldrá a la luz y nuestra credibilidad quedará inevitablemente dañada. Será una persona poco confiable y sin confianza, hermanos. Alguien que te pierda la confianza, no hay impacto en tu testimonio, no hay impacto en tu relación con Dios y por lo tanto, hermanos, por más excusas que des, no van a creer en ti cuando quieras llevarle a alguien tu palabra, a alguien que le has fallado, a alguien que le has dicho que vas a hacer algo y haces cosas diferentes. Entonces no le digas a una persona una cosa y a otra algo diferente. También, hermanos, te quiero decir en esta noche este otro tip, que es que debes de trabajar diligentemente para asegurar que tus palabras y tus acciones son consistentes. Debes de trabajar diligentemente para asegurar que tus palabras y tus acciones son consistentes. Decir una cosa, hermano, y luego hacer otra es inconsistencia. La inconsistencia, hermanos, hace daño al cristiano y por supuesto también al evangelio. Entonces, debes de trabajar mucho en tu vida para ser consistente en tus palabras y en tus acciones, para que exista credibilidad
en tu vida, para que exista responsabilidad en tu palabra y para que la gente vea en ti nuevamente, como se los he estado diciendo, el rostro de Cristo y la conducta de Cristo reflejada en ti. Otro punto que quiero darles en esta noche también, hermano, es que cuando des tu palabra, pídele a Dios fortaleza para cumplirla. Si tú batallas mucho con esto, hermanos, que yo sé que a lo mejor algunos de nosotros batallamos con esta circunstancia, pídele a Dios, hermanos, pídele a Dios fortaleza para cumplirlo. Tus palabras, hermanos, tus palabras hablan de tu forma de pensar. Tus acciones hablan de quién eres en verdad. Entonces, unas cosas son tus palabras y otras cosas son tus acciones. Tú puedes decir, como cualquier político, hablar bonito y decir bonito y adornar todo muy precioso. Pero tus acciones hablan de lo que realmente eres en verdad. Y si tú eres más rollo que actuar, entonces estamos actuando mal. Debemos de ser consistentes en lo que hacemos. Debemos de ser como Cristo. Cristo no echaba rollo, hermano. Cristo realmente daba su palabra y actuaba. Y así es como nosotros debemos de trabajar y hacerlo con los demás. Dios está interesado, hermanos, en que nosotros cumplamos nuestra palabra y que demos buen testimonio de lo que somos. No digas sí, hermano. No digas sí demasiado rápido, solo por salir del paso o para quitarte a alguien de encima. Muchas veces decimos, sí, yo voy a estar mañana. Sí, yo te prometo que sí lo voy a hacer. Sí, ya no me estás molestando y sí lo voy a hacer. Sí, mañana vamos a ir al parque. Sí, mañana te voy a llevar al cine. Sí, mañana. O sea, no podemos, hermanos, estar por esta vida diciendo sí a la ligera o a alguien para quitárnoslos de encima. Que nuestro sí sea claro, hermanos. Decir sí es muy fácil, pero quedamos enlazados con la palabra que demos. Y soy seguro, hermano, usted si tiene hijos, que muchas veces hemos fracasado como padres cuando les decimos a los hijos que sí vamos a hacer algo y luego no lo hacemos. Somos muy dados a quitarnos los encima diciéndoles, sí, yo te lo compro y nunca lo compramos. Sí, yo te voy a llevar y nunca los llevamos. ¿Y saben qué? Los hijos tienden mucho a señalarnos este tipo de circunstancias porque empiezan a perder credibilidad en nosotros. Porque nosotros somos muy dados a prometer y no cumplir. Entonces, vemos, hermanos, cómo definitivamente en estas acciones empezamos a perder credibilidad y eso no debe de ser. Debemos de ser como Cristo, que cumplía su palabra, que decía su palabra, que daba su palabra y que aparte actuaba de manera perfecta, hermanos. Es una cosa muy seria, hermanos, el poder cumplir con su palabra. Y para terminar, hermanos, quiero hablarles de algo muy especial. Muchas veces nosotros cuando estamos en una circunstancia difícil, somos muy dados a decirle al Señor o a prometerle al Señor, Señor, si me sacas de esto, te prometo que ahora sí voy a ir a la iglesia. Señor, si me sacas de esto, te prometo que ahora sí voy a dar mi diezmo. Señor, te prometo que si ahora sí me sacas de esta, yo voy a ir y voy a trabajar ahora sí en tu obra. Y muchas veces nuestra palabra nada más es palabrería. Porque les vuelvo a decir, el poder dar nuestra palabra es muy fácil, pero nuestra acción es diferente. Jesucristo, hermanos, definitivamente nos va a pedir cuentas de lo que nosotros le prometemos y no lo hacemos. Es una cosa muy seria, hermanos, prometerle a Dios. Es una cosa muy seria. Hay que estar bien seguro de poder cumplirle y seguro de lo que estamos prometiendo, hermanos. Cuando a Dios haces promesa, dice en Eclesiastés 5, 4 al 6, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, dice la palabra de Dios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Esto lo dice la palabra de Dios, hermanos. No lo dice ni siquiera la lección, lo dice la palabra de Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Nuestra promesa delante del Señor, si tú le prometes al Señor hazlo, tienes que cumplirlo. Porque el Señor, hermanos, nos va a llamar a cuentas por todo lo que nosotros le prometamos inclusive y no lo hagamos.
Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con estas circunstancias. Recordemos entonces, hermanos, que cumplir con nuestra palabra dada define definitivamente nuestro carácter. Seremos juzgados, hermanos, por la manera en la que cumplimos lo que prometemos. De allí también, hermanos, nuestra integridad y nuestra confiabilidad delante de los demás. Para terminar, hermanos, como reflexión, les quiero decir algo. Las promesas pueden ganar muchos amigos, pero en su cumplimiento es lo que nos mantiene. Pero en su cumplimiento es lo que nos mantiene. Aprendamos de Jesús, aprendamos de estos hábitos que Jesús tenía, y este es uno de los hábitos que Jesús realmente demostró integridad, el dar su palabra y el cumplir con su palabra dada. Y ¿saben qué? Yo creo definitivamente que aunque para nosotros creemos que ha tardado mucho el Señor en venir, yo creo definitivamente, y sé que usted cree, que el Señor Jesús lo que nos prometió lo va a cumplir. Y esto último que nos prometió el Señor y que aún no ha cumplido, pero que lo va a cumplir, es que vendrá por nosotros. El tiempo se acaba, hermanos. El tiempo está cerca. Las señales están muy claras. Las profecías se están cumpliendo. Y el Señor prometió que Él vendría por su iglesia, que vendría por cada uno de nosotros. Y yo le creo. Y yo creo que Él fue un hombre íntegro y que Él cumple y cumplirá con su palabra. Que Dios te bendiga esta noche, hermanos. Que Dios nos ayude a cumplir con nuestra palabra dada. Gracias doy al Señor por este tiempo que le da nuestra iglesia a los varones, a los cuales nos da el Señor la bendición de poder exponer su palabra y de poder llevar esta serie de estudios que sin lugar a duda siempre son de bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga esta noche y te guarde, y que bendiga a tu familia y que prospere todo lo que hagas. Doy gracias a Dios y quisiera terminar con una oración para poder cerrar y cumplir con este tiempo devocional. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, en esta noche por la bendición que nos has dado de poder estar juntos teniendo este estudio, y suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser como tú, que nos ayudes a ser personas íntegras, que nos ayudes a cumplir con nuestra palabra como tú lo has hecho, y suplicamos, Señor, que podamos crecer en ti y que podamos, que la gente pueda confiar, Señor, en nuestra palabra, para que también podamos nosotros portar con honor el Evangelio y podamos llevarlo a todos aquellos que están sin Cristo y sin esperanza. Bendice nuestras familias de la iglesia, bendice a nuestros amigos y hermanos que están viendo este devocional en las redes sociales, y te agradezco, Señor, infinitamente por la oportunidad y la bendición que me das de poder compartir este tiempo de estudio contigo, con todos y cada uno de mis hermanos. Te agradecemos y te bendecimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de nosotros. Estamos despedidos en esta noche, y que el Señor nos guarde siempre.